Buenas noches, vamos a hablar sobre el carrusel de la contratación. Este se ha convertido en uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido Colombia en los últimos años. En el 2009 se le adjudica el contrato de la construcción de la tercera fase de Transmilenio al grupo Nule. Este tenía que ser terminado en el 2011, pero tuvo un retraso de 3 años y se convirtió en el símbolo de desfalco de los ciudadanos bogotanos por el carrusel de la contratación. Esto sucede en la alcaldía de Samuel Moreno. Hubo un deterioro patrimonial de unos 2.2 billones de pesos, aproximadamente unos 1.100 millones de dólares. Se dice que más o menos unos 80.000 millones de pesos fueron desviados a intereses de este grupo. Este grupo estaba encabezado por Guido Nule, sus primos Manuel y Miguel Nule. En el 2013, Manuel Nule, en un interrogatorio de la fiscalía, confesó que para ser adjudicado este contrato tuvo que dar 7.500 millones de pesos a Liliana Pardo, Inocencio Méndez, Julio Gómez y Germán Olano, que en esa época Liliana Pardo era la que estaba en cabeza del IDU. Eh, en este grupo de personas se encontraban la mayoría de concejales y representantes de la Cámara del partido de la U, como era Germán Olano, Severo Correa, Hipólito Moreno, Andrés Camacho, mm, entre otros. También hubieron contratistas como Miguel Nule, Manuel Nule, Guido Nule, que eran los representantes del grupo Nule. Pero también estaba Mauricio Galofre, Julio Gómez, Manuel Sánchez. Eh, el alcalde Samuel Moreno también estuvo implicado. Los senadores Iván Moreno también estuvo ahí. El gobernador Álvaro Cruz estuvo implicado en eso. En En agosto del 2015, el exalcalde Samuel Moreno fue destituido e inhabilitado por 18 años por la Procuraduría y en este mismo mes la Procuraduría archivó las investigaciones contra dos exconcejales y la ciudadanía quedó inconforme porque dijo que habían quedado impunes muchas de las personas en, en esta problemática. Pero estas no fueron las únicas obras afectadas, también hubieron el plan de ejecución del metro que en esa época se iba a realizar, pero a la fecha ni siquiera se ha iniciado la obra. La doble calzada de Bogotá-Girardot, también adjudicada al Grupo Nule, iba a tener un inicio en el 2004 y hasta el 2014 tuvo su entrega. Y también habían otro tipo de contratos. Entonces, al ver que había este tipo de corrupción, el exalcalde le cedió la, el contrato a Transvial y Conalvías. Pero según unas investigaciones dicen que estos contratos no fueron adjudicados legalmente, que también hubieron cierto manejo irregular por el gobierno. Y esto es lo que más o menos se trata del carrusel de la contratación. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar del carrusel de la contratación y las faltas éticas que se presentaron en este caso. Fue un caso de corrupción política desarrollada en la ciudad de Bogotá a mediados del 2010. En ese caso estaba el, el exalcalde Samuel Moreno. ¿Cuáles fueron en sí las faltas graves pues que se presentaron en este caso? Eh, Primero hubieron manejos indebidos de los impuestos del erario público
y efectivamente pues casos éticos de que se daban estos contratos a dedo, pero pagando algunas coimas. Entonces aquí ya encontramos algo de que no es ético aprovecharse del poder para poder obtener beneficios y poder ganarse en estos contratos. Aparte de que se los ganaron de mala forma, también no supieron hacerlos. O sea, prácticamente se robaron fue la plata y no hicieron absolutamente nada. ¿Qué es corrupción prácticamente? Lo define Seyen y Bruce en 1998 y lo definen es el mal uso o el abuso de poder público para beneficio personal o privado. Prácticamente los antecedentes es el 70% de la corrupción de la tercera fase del sistema de Transmilenio se adjudicó al grupo Nule, que era un conglomerado que estaba por dos hermanos, los hermanos Nule y el primo que era Guido. También bajo ciertos también coimas que se presentaban a los abogados, eh, hubieron dos, tres senadores que también estuvieron incluidos en esta falsa contratación y también el expresidente y el hermano, el exalcalde y el hermano, perdón. Y prácticamente esto se vino a dar en enero del 2010 y se vinieron a dar las primeras indagaciones en abril, en mayo, gracias a una columna que salieron con unos videos y en el cual se evidenciaba que estaban cobrando por dar estos contratos. También fue uno de los proponentes en el Senado, el senador Gustavo Petro, uno de los cuales también prendió este ventilador para que se diera a conocer este tipo de corrupción. ¿Qué más se puede ver así? Prácticamente faltas de ética y faltas de moral respecto a este caso, pues que además de haberse ganado la contratación de una mala forma, también se miró que los fondos eran desviados a otros beneficios propios, tanto de la empresa como de las personas que se ganaron la contratación. Entonces, pues he aquí el problema. Y también que los que estaban investigando al principio, pues no se hacían los que no miraban prácticamente las cosas malas que se estaban haciendo. Y por esto también hay otra falta ética en la cual pues se ve las cosas que se estaban haciendo mal, pero no se dieron a conocer porque también les estaban dando plata y porque también se miraba que estaban con ellos. Pues prácticamente esto es la parte más grave. Los implicados, pues Samuel Moreno, Iván Moreno, Miguel Nule, Manuel Nule, Guido Nule, Mauricio Galofre, Miguel Ángel Mararduzzi, Liliana Pardo, Germán Olano, Inocencio Meléndez. Pues prácticamente estas fueron las personas, el contratista Emiliano Tapias, que fue uno de los más renombrados en esta cuestión, y pues que nos dejaron daños irreparables en la malla vial de la calle 26 y condenándonos a tener un sistema que se demoró demasiado tiempo en terminarse y pues hubiéramos gozado de un buen transporte por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bien, al hablar sobre el carrusel de la contratación tenemos que recordar y no olvidar el hecho de que en este se perdió gran parte del erario público durante el mandato del exalcalde Samuel Moreno, gracias a que según el Código de Ética Profesional por parte de los hermanos Nule,
no deben hacerse contratos por más de 3 terceros. O sea, está el contratante y los contratistas. De ahí no se pueden hacer más subcontratos. En eso falló durante su, su mandato, y al realizar contratos con personas que ajenas al, al equipo de trabajo que se tenía en ese entonces. La idea principal del carrusel, de la construcción, ¿sí?, de la troncal de la 26, que fue una de las grandes estafas que ha sufrido la capital, fue el hecho de no incluir dentro de este proyecto, megaproyecto, las empresas públicas, como lo es el Instituto de Desarrollo Urbano. Hubieron contratos, pequeños contratos, que fueron las pequeñas partes, las pequeñas obras que se hicieron como para tapar esta gran montaña de corrupción que se hizo con esta contratación de la troncal de la calle 26 para Transmilenio, teniendo en cuenta que Transmilenio es una empresa privada que presta un servicio público. Eh, ¿Qué más se debe resaltar? Por parte del Código de Ética Profesional, en cuanto a los hermanos Nule, en cuanto al alcalde, en cuanto quizás a los senadores que fueron implicados y que se hallaron en, estas coimas y en esos contratos que no tenían nada que ver. Habla sobre el derecho y sobre la ley fundamental que debe, sobre la integridad profesional y sobre el buen nombre que debe cargar cada profesión, cada profesional, reconociendo que cada uno ya era profesional y tenía sus doctorados, sus maestrías, ya era persona muy preparada para no entrar en este tipo de casos y no crear escándalo público, pues son personas ya del sector público, servidores públicos. En cuanto a los servidores públicos, tenemos que recordar que son personas que están dispuestas y hacen juramento ante la Constitución, que van a cumplir cada una de las responsabilidades que están bajo su cargo. Y pues ahí en esto falló el exalcalde Samuel Moreno en cuanto a realizar contrataciones y licitaciones que no estaban en fórmula y en forma para poder sustentar la necesidad que tenía la ciudad de un sistema o de una troncal por la calle 26, siendo casi una arteria principal de la ciudad. En cuanto a eso, debemos recordar que en el 2010 y en el 2013-14 ya se empezaron a ver las condenas hacia los hermanos Nule. Hace poquito salió un artículo por el periódico El Tiempo que habla de que curiosamente uno de los hermanos Nule le da por demandar al Estado por 5.000 millones de pesos debido a que hubo persecución política sobre él. Ahí es donde uno entra a pensar y a indagar sobre el hecho de que lo buscan por haber hecho un mal manejo, siendo él uno de los contratistas, pero pues ahorita se quejan de él y preguntan el por qué los buscan, los están investigando ya que se debe que estén en la cárcel, sabiendo que hicieron un muy mal manejo del heraldo público, que es prácticamente el dinero de los bogotanos, nuestros impuestos, y pues es importante recalcar eso, que en el Código de Ética Profesional se recalca muy bien el hecho de respetar los bienes públicos y los bienes privados. El heraldo público siendo una contribución de la misma población para el desarrollo de sus obras públicas y del beneficio que hay para la misma comunidad. Teniendo en cuenta estos factores, por ética profesional no se debe hacer. Y ya el Ministerio del Trabajo y el Senado y varias organizaciones ya denunciaron esto, haciendo perder así el así quitándole así la carta profesional tanto a los hermanos Nule, quitándole, inhabilitando al alcalde Samuel Moreno, al ex alcalde Samuel Moreno, tanto política como
tanto en un ámbito público como en un ámbito ya como servidor público, más que todo. Entonces él no puede desarrollar actividades a nivel políticas, a nivel privado quizás, pero pues ahí es de conocerse que tiene sus obras bajo, sus contratos bajo obra, bajo mesa, debajo de cuerdas y pues ya no se puede hacer nada con eso, porque el código de ética eh, habla exactamente sobre lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Se deben respetar los bienes públicos, se debe tener en cuenta el control de la situación y del manejo que se le debe hacer al heraldo público y, y enfatizando sobre eso, hay que reconocer que hubo un gran alcance, un gran problema ambiental debido a que durante su periodo la idea era construirse esa troncal en un año. Demoró casi 2 años y medio en construirse, que generó mucha contaminación auditiva por el sector, mucha contaminación debido a las máquinas, debido al reconstruirse una nueva troncal, pues apenas se había hecho de un 100%, apenas había un 20% construido y no estaba en funcionamiento en su totalidad. Por por el lado de la cuestión ambiental. No siendo más.